Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Cristina y hoy por fin os traigo el wrap-up de mayo. He tardado bastante en grabar este vídeo, me hubiera gustado subirlo pues, a principios del mes. Lo que pasa que, bueno, se podría decir que mi rutina ha cambiado bastante y todavía me estoy adaptando. Entonces, bueno, ahora he conseguido sacar un hueco a una hora decente para grabar, así que os traigo este vídeo que espero no tardar mucho en editarlo. Es, como os digo, el wrap-up de mayo. Vamos a hablar de 5 libros, hay unos que me han gustado más que otros, pero bueno, yo lo que destacaría sería una pedazo de decepción que me he llevado, que vamos, o sea, me quedé flipando cuando iba leyendo el libro y veía que no me estaba cuadrando. Y ya cuando lo terminé dije, madre mía, qué batacazo me he pegado. Pero bueno, hoy por fin os traigo el wrap-up, así que me callo y empezamos. El primer libro que terminé en el mes de mayo fue Palmeras en la nieve de Luz Gabás, este pedazo tocho. Lo empezamos a leer en abril con el club de lectura de Tamara del Ratito de Leer, pero como las tandas eran bastante extensas, decidimos alargar la lectura una semana más, entonces ya lo terminamos en mayo. Es una novela que me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, y nos cuenta la historia de Clarence, que es una joven que vive en Paso Lovino, en las montañas, y ordenando unas cartas encuentra una nota que conecta a uno de sus familiares, no sabemos quién, con alguien que vive en Guinea Ecuatorial. Entonces a partir de ahí irá investigando, viajará a Guinea y se conocerán todos los secretos de su familia. Vamos a ver cómo era la colonización en los años 60 en Guinea Ecuatorial, cómo era la recogida del cacao y bueno, pues cómo se organizaban allí en las colonias y tal, y cuáles eran las costumbres de los nativos, las tradiciones y demás. Y bueno, pues va a haber una historia de amor y bueno, pues la verdad que me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Yo la verdad que no sabía bien cuál era esa parte de la historia de España en cuanto a colonizadores de esa parte de África. La verdad que he aprendido bastante y la verdad que me ha gustado muchísimo. No le he puesto las 5 estrellas, le he puesto 4,5 y en Goodreads las 4, porque sí que es verdad que ha habido partes que se me han hecho un poquitín más lentas, un poquitín más pesadas, pero bueno, en general la historia me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. También la pluma de la autora está bastante bien, no había leído nada de ella y esto era lo primero. Y bueno, pues ya os digo 4,5 estrellas. También comentaros que yo hace mucho había visto la película, que me había, bueno, maravillado, de mis películas favoritas, y después de la novela pues volví a verla y claro, ahí ya le encontré algunos defectillos más, por así decirlo, o mejor dicho, pues que no es tan fiel al libro, ¿no? Entonces, en la película, por ejemplo, lo que es la historia del presente es muy diferente a la historia del presente de la novela. La historia del pasado de la Guinea colonizada sí que es más fiel a la novela. Entonces, bueno, yo la verdad que me quedo con la novela, aunque la película está muy bien, la verdad. A mí por lo menos me gusta mucho, pero la novela, pues claro, hay más detalle, hay más explicación, entonces, bueno, pues se entienden las cosas igual un poquito mejor y está más hilado y bueno, pues lo que os digo que hay más detalles, ¿no? Entonces, también comentaros que, ya os digo, hay 2 líneas temporales, la del presente de Clarence y la del pasado de su tío Kilian, su padre Jacobo y demás en Guinea. A mí la parte que más me gustaba eran las del pasado, eran las que más interesantes me parecían, pero bueno, también las del presente tienen su toque. Y también deciros que es una historia que va a fuego lento, a fuego muy lento, sin prisa pero sin pausa, aunque ya os digo, sí que ha habido veces que bueno, se me ha hecho un pelín demasiado lento, pero bueno, 4,5 estrellas, me ha gustado muchísimo y me gustaría mucho seguir leyendo a la autora. Lo que pasa que ahora mismo en mi estantería no tengo ningún libro de ella, así que si tenéis alguna recomendación, por favor me lo dejáis abajo en los comentarios. Ahora, el primer libro que empecé y terminé en el mes de mayo fue La decepción, de la que os he hablado al principio en la intro, y no es otro que La librería de Penélope Fitzgerald. Bueno,
el batacazo que me he llevado yo con esta novela, de verdad, o sea, lo que más me ha gustado, como veis con los post-its, ha sido pues las primeras hojas. Las primeras hojas ha sido lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención. Después, para mí era como que la historia no arrancaba y entonces ya pues iba un poco cuesta abajo, ¿no? Yo tenía expectativas súper altas, no solo porque he oído hablar bastante bien de esta novela, aunque ha habido otras personas que tenían una opinión negativa, pero bueno, yo ya cuando tenía en mente leer esta novela, yo las opiniones de referencia que tenían eran positivas. Entonces, claro, las expectativas pues súper altas. Y después también había visto la película de Isabel Coixet, que me había gustado muchísimo, pero muchísimo. Y claro, pues las expectativas pues todavía más altas, ¿no? Y dije, pues si la película me ha gustado, seguramente que la novela pues 100%. En esta novela nos encontramos con que al este de Inglaterra, en un pueblecito costero de difícil acceso, Florence Green, una viuda de guerra, decide abrir una librería. Claro, esta premisa a mí me parece súper interesante, ¿no? En un pueblo que no hay librerías, pues ella decide abrir una mujer que decide emprender. ¿Qué pasa? Que la gente del pueblo pues tiene la mente muy cerrada, ¿no? Y bueno, pues los cambios, las innovaciones, pues es algo que no va del todo con ellos. Entonces es como que se tienen que adaptar. Pero además aparece en escena Violet Grant o Violet Gammart, que decide de repente que esa misma casa que a Florence Green le interesa para abrir la librería, una casa que lleva muchísimo tiempo abandonada, pues justamente a ella también le interesa y quiere abrir un centro dedicado al arte. Claro, es mucha casualidad, ¿no? Entonces, sí que la premisa está, pues por lo menos para mi gusto, bastante interesante, y ya os digo que la película me encantó, me maravilló, pero la novela se me ha quedado súper corto. Entonces, bueno, pues para mi gusto, en este caso la película está mejor que la novela, porque ya os digo que se me ha ido desinflando poco a poco, y tristemente le he dado 2 estrellas en Goodreads, porque bueno, es que ni siquiera a las 2:30, ni siquiera le he podido aprobar por los pelos, porque realmente es que me he quedado, no sé. También decir que la pluma de la autora es, para mí, es un poco peculiar, porque no, que yo recuerde, no había leído nada así parecido, que se hubiera contado, narrado de esta misma forma, pero tampoco es que me haya gustado como por ejemplo Palmeras en la nieve, ¿no? Que bueno, pues la narración cuadraba un poco más con mi gusto y se entendía todo un poquito mejor. Aquí es como... Lo recuerdo como si fuera un poco entremezclando cositas, o como si de repente contara cosas así como detallitos que tampoco tienen mucho que ver, no sé. La verdad que lo he desdibujado un poco porque, ya os digo, me pegué tal batacazo. La verdad que me quedé súper fría, porque, bueno, es que yo me esperaba, no sé, algo todavía mejor que la película, algo que incluso superara a la película, y para nada, ha sido un batacazo completo y absoluto. No descarto en un futuro, dentro de 3-4 años o así, darle una segunda oportunidad, porque como veis no es que sea muy grueso, pero bueno. También decir que yo tengo esta edición de Impedimenta, que es en tapa dura, creo que es la conmemorativa o algo así, y atrás, en las últimas páginas, pues viene un poco cómo era la vida de la autora, y que se ve como que tenía toques autobiográficos esta novela. Había muchas similitudes entre la vida de la autora y la vida de Florence Green, y de su vida y de cómo abrió la librería y tal. Y bueno, pues ya os digo que yo, pues tristemente, me quedo con la película. Después leí un libro que tenía súper pendiente, tenía muchísimas ganas, me habían hablado súper bien de él, y decidí leerlo porque tengo entendido que dentro de poquito va a salir la película. Así que dije, Cristina, tienes el libro, va a salir la película, léete el libro y luego ves la película.
y es Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena. Tenía muchísimas ganas de leer esta novela, sobre todo porque me llamaba muchísimo la atención que el propio autor se internó voluntariamente en un psiquiátrico para documentarse bien y escribir esta novela, además de que también lo he leído en el prólogo. Estudió psiquiatría y bueno, pues, pidió ayuda a colegas suyos y bueno, pues al parecer se leyó muchísima teoría y bueno, pues muchísimos libros de psiquiatría, psicología y demás, así que bueno, tengo entendido que el autor se documentó perfectamente para escribir esta novela y yo después de leerla tengo que decir que sí, se nota muchísimo que el autor realmente se empapó muy bien de todos los términos, de diferentes casos y bueno, que seguramente pues vio en el psiquiátrico cuando se internó y aparte pues de lo que estudió y demás, ¿no? Y la verdad que bueno, me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. La protagonista es Alice Gold, que entra en un psiquiátrico para encontrar al asesino del crimen de uno de sus clientes, porque ella es una detective. Pero cuando va pasando la novela, no sabemos si realmente ella es una detective o está en el psiquiátrico porque realmente necesita estar ahí. Ella ha entrado fingiendo un trastorno paranoide, creo recordar, y en teoría tiene ahí dentro del psiquiátrico a una persona, un cómplice, que sabe perfectamente que ella está allí en calidad de detective. Pero bueno, las cosas se irán un poco torciendo y demás. Y no solo tenemos, por decirlo de alguna forma, esta trama principal, sino que también vamos viendo el día a día de Alice Gold en el psiquiátrico, vemos viendo los diferentes compañeros y compañeras que tiene, diferentes trastornos y bueno, pues al final es un abanico muy amplio de diferentes personas que por la enfermedad que tienen pues tienen que estar en un psiquiátrico y bueno, pues cómo van avanzando o se van deteriorando, diferentes acontecimientos que suceden a lo largo de los días y bueno, la verdad que eso ha estado súper bien porque va enriqueciendo la novela y es lo que os comentaba al principio, que así se ve que de verdad el autor se documentó muchísimo porque son casos que perfectamente pueden ser reales, entonces bueno, no son del todo inventados, sino que sí que habría una base bastante grande de realidad en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que me ha sorprendido muchísimo porque, bueno, realmente, bueno, estoy siendo muy pesada, pero realmente el autor se documentó muy, muy bien. Os tengo que decir que el final me ha parecido maravilloso. Yo cuando ya iba terminando, iba más o menos por aquí, tenía un poco de miedo porque pensaba, jo, a ver cómo terminan todo esto, todo este embrollo en el que se ha metido el autor, a ver cómo lo termina. Y por un momento tuve la sensación de que el final me iba a decepcionar, pero no, para nada. El final me ha parecido perfecto, un cierre brutal. Creo que hacía mucho que no leí un final tan bueno, creo que sí. Ay, porque no os lo he comentado, pero el final de Palmeras en la nieve sí que me hubiera gustado que hubiera sido un poco diferente. Pero bueno, nada. Entonces, el final de Los renglones torcidos de Dios me ha parecido maravilloso, genial, o sea, creo que no hay un final mejor. Y también, ¿por qué se llama Los renglones torcidos de Dios? También me ha parecido alucinante, un título súper, súper bien escogido. Y estoy deseando ver la adaptación cinematográfica, que no sé si hay una antigua, creo que sí, pero bueno, intentaré ver la antigua y si no, pues cuando salga la nueva al cine, pues ahí estaré porque, bueno, realmente ha sido una novela que me ha gustado muchísimo, muchísimo y también vemos la complejidad de ciertos casos de personas que se hace muy difícil saber si realmente están enfermos o no o qué tipo de enfermedad tienen. También comentaros que hay muchísimos personajes, pero muchísimos, muchísimos. Y bueno, ya os digo que a veces es un pelín lioso, pero bueno, sí que es verdad que cada uno tiene un nombre completamente diferente y que lo define en cierto modo bastante bien. Y bueno, ya os digo que bueno, hay ciertas partes en las que pues sí que yo he notado que hay bastante paja. Hay veces que como que incide muchísimo en
en algo, como que lo quiere resaltar mucho, mucho, mucho y ya lo ha resaltado anteriormente y no sé, ya también ha resaltado otras cosas. Entonces, bueno, a mí me ha dado la impresión en ciertas ocasiones de que sí, de que hay un poquitín de paja, pero bueno, 4 estrellas, está maravillosamente bien. Y también le tengo echado el ojo a Edad Prohibida, que es otra obra del autor, así que a ver si alguna vez lo veo por alguna librería. Y nada, súper recomendada la novela Los renglones torcidos de Dios. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y si alguien la ha leído, por favor, que me deje abajo en los comentarios, sin hacer spoiler, por supuesto, qué le ha parecido. El siguiente libro del que os voy a hablar no lo leí, sino que lo escuché en audiolibro y fue Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood. Este fue un audiolibro que yo escuché mientras limpiaba la casa, ordenaba y tal, o sea que se me hizo súper, súper ameno. Creo que no llega a las 4 horas, son 3 con algo. Y en físico creo que el libro pues también es súper cortito, no sé si, bueno, no creo que llegue a las 250 páginas. Y bueno, la verdad que me ha gustado bastante, me ha sorprendido. Nos cuenta la historia de la Odisea, pero desde otro punto de vista. En vez de ser desde el punto de vista de Odiseo o Ulises, depende de la mitología, pues tiene un nombre u otro, nos cuenta la historia desde el punto de vista de Penélope. Y eso me interesaba muchísimo, me llamaba mucho, mucho la atención. Ha sido, bueno, pues una experiencia que sí, me ha gustado muchísimo, lo que pasa que, bueno, pues no ha sido del todo lo que yo me esperaba, pero bueno, se ha llevado muy buena nota, nos cuenta la historia, ya os digo, de Penélope desde su punto de vista y vemos al principio pues cómo es su niñez, su relación con sus padres, su educación, cómo, bueno, pues le consiguen marido, por así decirlo, y el que se consigue casar con ella pues es Odiseo o Ulises, depende de la mitología. Y vemos su traslado a Ítaca, ¿no? A casa de su marido. Y aquí ya empieza un poco pues lo que sería el mito, ¿no? Cómo empieza la guerra de Troya y entonces Odiseo se tiene que ir. Y Penélope se queda sola en Ítaca y bueno, pues yo creo que esto es conocido por todos, ¿no? Que empiezan a llegar muchísimos pretendientes y Penélope se las tiene que ingeniar para conseguir tiempo. A todo esto, Penélope está rodeada de 12 criadas y bueno, tendrá un papel fundamental en esta historia. Entonces, hasta ahí me estaba convenciendo lo que estaba escuchando, pero sí que hay momentos en los que las 12 criadas cantan o recitan, por así decirlo, y luego la parte del final está, ¿cómo decirlo? Bueno, es que no quiero hacer spoiler, ¿vale? Entonces no lo voy a decir, pero las últimas páginas, o sea, ya cuando se termina lo que es el mito o la historia de la Odisea, pero el libro todavía continúa, esa parte así un poco, pues a mí no me convenció nada, pero nada. Entonces, bueno, yo le puse 3 estrellas y media, que estaba muy bien, sí que me ha gustado. Y en Goodreads pues me estuve bastante tiempo debatiendo entre 3, 4, bueno, al final le puse 4 porque me ha encantado ver la perspectiva de Penélope y conocer un poquito más de este personaje que en la Odisea pues se deja bastante olvidado, bastante así de lado, como bueno, pues ella está ahí esperando e ingeniándoselas. Y sí que me ha gustado muchísimo pues conocer desde la perspectiva de la autora, de Margaret Atwood, pues cómo fue la infancia, su relación con sus padres, su educación, que eso pues la verdad que al final es lo que condiciona a una persona para que cuando sea mayor pues tenga ciertas habilidades o se tome las cosas de una forma u otra, o bueno, creo que me explico, ¿no? Y ya os digo, 3 estrellas y media, me ha gustado y la experiencia escuchándolo la verdad que ha sido bastante buena, así que bueno, os lo recomiendo mucho si os llama un poquito la atención, porque bueno, tampoco vais a perder mucho tiempo. Y ya el último libro que leí este mes de mayo fue una obra de teatro con el club de lectura La Barraca, en el que leemos teatro, y salió ganador 6 personajes en busca de autor de Luigi Pirandello. Yo ya tenía esta obra de teatro en la estantería desde hacía bastante y tenía muchísimas ganas. Además es que es súper cortita. Cuando salen las votaciones, claro, yo voté por esta obra y vi que ganó, dije, bueno, por fin, este es el momento en el que voy a leer algo de Luigi Pirandello y bueno, pues la verdad que
agridulce. Tengo que decir que lo mejor de esta experiencia, ya lo dije por el grupo, han sido los comentarios de los demás compañeros y compañeras, porque realmente esos comentarios, esas cosas que decían, esas reflexiones que quisieron compartir, enriquecieron muchísimo mi experiencia lectora. Y en vez de ponerle 2 estrellas, pues le puse 3. Ya fue como que vi las cosas de otro modo, porque yo no terminé en la obra el último domingo del mes, que es cuando comentamos, sino que lo hice ya el lunes, creo recordar. Entonces, claro, yo como vi que no me estaba convenciendo del todo, me puse a leer los comentarios y ya como que me llamó muchísimo la atención y ya me puse otra vez las pilas y lo terminé y ya pues dejé mi comentario. En 6 personajes en busca de autor tenemos a un director con unos actores y actrices que están en un ensayo en un teatro. De repente interrumpen 6 personajes y no son personas normales, sino que son personajes creados por un autor. Y bueno, interrumpen y bueno, pues empiezan a contar un poco su historia, ¿no? Y entonces convencen al director para que él mismo haga de autor y les dé un poquito más de vida, un poquito más de espacio, por así decirlo, un poquito más de espacio, porque en realidad ellos ya tienen vida propia, ya ha habido un autor que les ha creado, pero les ha dejado ahí, entonces ellos quieren contar su historia, ¿no? Entonces, este libro lo que nos viene a decir es que las verdades son las que se viven. O sea, una verdad absoluta es la que se vive. Y claro, al final los actores y actrices no vamos a saber realmente al 100%, al 1000%, lo que el autor ha querido. Los personajes sí, porque han sido creados desde cero, pero el actor, la actriz, pues ya vamos con otras cosas, ¿no? Entonces, es como que al 100% no lo vamos a llegar a entender. Entonces, claro, los personajes serían los puros y luego el actor, la actriz, pues es el que se adapta, ¿no? Es el que lo intenta recrear. Pero la verdad que el autor ha querido crear, pues claro, evidentemente la tienen los personajes porque son puros, porque son blancos, porque han sido creados desde cero, ¿no? Entonces, claro, como han estado en la mente del autor, pues él les ha creado tal cual él lo ve. En cambio, si tenemos al actor o a la actriz y al autor, pues son 2 personas completamente diferentes que, claro, no se pueden leer la mente unos a otros. Entonces, tiene que haber una gran comunicación para que todo se entienda bien y se pueda hacer lo más veraz posible a lo que el autor lo ha creado. No sé si me estoy explicando, creo que me estoy yendo un poco por ahí, pero bueno, espero que me entendáis. Si no, pues mira, voy a coger lo que tengo aquí apuntado. Por cierto, es una obra, claro, es metateatro, es teatro dentro del teatro. El público está en las butacas en el teatro y está viendo a los actores, al director, que claro, a su vez son actores. O sea, el director es un actor y los actores son actores a su vez, ¿no? Entonces, claro, el público está viendo una obra de teatro que está dentro de un ensayo de teatro, ¿vale? Eso sería el metateatro, por si hay alguien que no lo sabía. Espero haberme explicado bien. Entonces, claro, nos quiere decir que en lo vivido está la verdad, que los actores no van a ser iguales a los personajes creados. Eso era lo que quería explicar antes. Y bueno, es original, es diferente, es existencialista, habla mucho de, sí, bueno, pues de la existencia, ¿no? Hace ciertas reflexiones y bueno, tengo que decir que no me ha convencido del todo. Ya veis que pues 3 estrellas, ¿no? Bueno, que significa que me ha gustado, pero sin más, ya está. Y bueno, pues no he conseguido empatizar con ningún personaje, ni con el director, ni con los actores, con nadie. Y bueno, pues sí, tiene ese toque existencialista que se comentaba mucho en el grupo y tal, y eso era casi que lo que más me interesaba, ¿no? Pero en realidad lo que es la historia en sí, pues bueno, sí, ya os digo, me parece muy original, ¿no? Que estén en un ensayo, director y actores, y de repente unos personajes entren, ¿no? Que no son personas, no son actores, sino que directamente son los personajes. Pero bueno, más allá de eso, pues
pues tampoco el tema así del existencialismo y tal, pues sí que me llama la atención, pero nada más. La verdad que nada más, pero bueno, ahora mismo en la estantería no tengo nada de Luigi Pirandello, esto era lo único. Y lo mismo de antes, si alguien tiene alguna recomendación, por favor que me lo deje abajo en los comentarios. Ya está aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos, espero que os haya gustado mucho. Yo la verdad que ahora mismo siento como que me he quitado un peso de encima porque tenía muchísimas ganas de grabar este wrap-up, de hablaros de estos libros. Y bueno, la verdad es que llegué a pensar que incluso se me juntaría con los del mes de junio, porque realmente no encontraba un hueco a una hora decente para grabar en la que no molestara mucho. Pero bueno, por fin lo he encontrado y ya os digo, siento como que me quita un peso de encima. Y bueno, ya veis qué lecturas he tenido en el mes de mayo. Comentadme abajo qué os han parecido, si alguna de ellas la habéis leído o si está en vuestra lista de libros pendientes, o como sea, lo que queráis, como siempre, abajo en los comentarios, porque yo estoy encantada de leeros. Y por mi parte, nada más, os mando un abrazo enorme y nos vemos, espero que muy prontito en un próximo vídeo. ¡Adiós!